Bueno, muy buenas y bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este módulo 3 de capacitación en Ley Micaela. Hoy nos toca hablar sobre un tema que es fundamental en este curso, que es la igualdad de oportunidades y derechos con perspectiva de género y diversidad. La idea es poder trabajar, analizar el significado y los alcances que tiene una efectiva incorporación de las categorías de género y de diversidad en las políticas públicas y qué tiene que ver o cómo impacta esto en la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas en todos los ámbitos. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre la institucionalidad de género, en Argentina fundamentalmente, pero también un poquito en otros países en el mundo, y de qué manera también la agenda de género se fue o no priorizando en los distintos momentos de nuestra historia, ¿no? Además, vamos a charlar sobre un concepto que ya lo vinimos viendo un poco en los módulos anteriores, que es el de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, y qué tiene que pasar para que pueda ser verdaderamente efectiva. Sobre la institucionalidad de género en nuestro país, lo primero que hay que decir es que es muy amplia, ¿no? En todos los países, pero hablemos del nuestro. Además de incluir a las agencias estatales que están específicamente orientadas a promover la igualdad entre los géneros, que a veces se los denomina mecanismos de adelanto para los derechos de las mujeres, o maquinarias de género también, lo pueden leer de esa manera. En el caso de Argentina es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que es así recientemente, ¿no? Ahora vamos a ver cómo eso fue cambiando hasta alcanzar este rango que es el más alto en la jerarquía del Estado. Pero también comprende defensorías, fiscalías, comisarías de la mujer, bueno, y un montón de otras áreas que están situadas en ministerios, secretarías, y que bueno, esto puede ser bien positivo o también, digamos, una diversificación de las funciones de estas áreas que muchas veces resulta problemática, ¿no? Sobre todo cuando son áreas que atienden casos de personas en situación de violencia, que muchas veces terminan siendo revictimizantes por ofrecer como una batería de servicios y las personas no saben bien a dónde ir, ¿no? Pero bueno, a eso denominamos institucionalidad. Y cuando hay una verdadera transversalización, que ya me estoy adelantando un poquito al tema que viene, se supone que esa institucionalidad está orientada a trabajar de manera sistémica y que eso permite que funcione y que se dé de una manera orgánica y bien ordenada, ¿no? Esta institucionalidad tiene un mandato internacional, que fue la plataforma de acción de Beijing, que determinó que una de las prioridades o de las esferas de especial preocupación en los estados requería que los estados se preocuparan por crear áreas específicas que trataran estos temas. Y después hubo otros momentos y otras declaraciones internacionales importantes en las que se hacía hincapié en el hecho de que crear organismos especializados era fundamental. De hecho, a partir de Beijing, 3/4 de los países del mundo tienen o adoptaron algún tipo de institucionalidad de género en sus estructuras. En Argentina esto comenzó de alguna manera en el año 92 con la creación del Consejo Nacional de la Mujer, que fue un paso fundamental, ¿no? Fue el primer organismo nacional que tenía a su cargo promover políticas de igualdad y equidad, y en el año 2010 se empezó a denominar Consejo Nacional de las Mujeres. ¿Se acuerdan que en el módulo 1 habíamos empezado a ver cómo había una tercera ola de feminismo radical en el que el concepto de la mujer ya quedaba chico para hablar de los feminismos y se empezó a hablar de las mujeres, ¿no? Para dar cuenta de la diversidad, de la interseccionalidad y de las distintas maneras que hay de habitar la identidad. Esto tuvo su correlato en la institucionalidad argentina, con este cambio de denominación, ¿no? Para dar cuenta de que no hay una mujer, sino que hay una diversa cantidad de habitar el género y de ser mujeres que impactaba o que tenía que tener impacto en las políticas públicas. En el año 2017, este Consejo Nacional de las Mujeres pasó a ser el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAM, y transformó su estructura
pero fue para convertirse en un organismo descentralizado, digo, fue cambiando como de esferas de influencias. Antes estaba el Consejo Nacional de las Mujeres, dependía del Consejo Coordinador de Políticas Sociales, que también era una discusión, porque ¿por qué lo hacían depender del Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, el INAM también dependía, ¿no? Y no directamente de presidencia, porque había un sesgo hasta incluso feminizante, ¿no? Porque las políticas de desarrollo social tenían más que ver con eso. Pero bueno, finalmente eso no se saldó sino hasta el año 2019, con el cambio de gobierno, que se crea el Ministerio de las Mujeres, el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en lo más alto de la estructura del Estado, ¿no? Esto es la primera vez que Argentina tiene un ministerio, y sobre todas las cosas también había que mirar un poco lo que significaba crear un ministerio, porque no solamente es un cambio de nombre, sino que pensar en la estructura de un ministerio también tiene que ver con pensar con una estructura presupuestaria distinta, otra priorización, otra presencia también de la titular de ese organismo en algunas mesas, ¿no? Generalmente lo que terminaba pasando sin la existencia de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, era que las principales políticas públicas, por ejemplo, en los gabinetes de determinados temas, se trataran por ministros, generalmente varones, en mesas chicas, y los organismos de género quedaban por fuera, ¿no? Esto implica que actualmente el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en la cara de su ministra, tiene una representación en el gabinete de cambio climático, en gabinetes económicos, y en un montón de órbitas que, por ejemplo, en esta etapa de reconstrucción de la Argentina post-pandemia son fundamentales, ¿no? Representar esa agenda de manera jerarquizada. Y yo les decía antes que no solamente está bueno pensar en la institucionalidad de género, sino también en de qué manera o en qué grado, en qué medida la perspectiva de género logra verdaderamente transversalizarse, ¿no? Para que también su inclusión no quede en iniciativas aisladas. También creo que lo decíamos en el módulo 1, a veces las políticas públicas pueden ser focalizadas o transversales, digamos. Focalizadas, lo que termina pasando es que quizás el hecho de un Estado crear, si no hay una verdadera voluntad de transformación, el hecho de crear un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, de alguna manera deja como, bueno, ya está, ya se hizo, ya está este área, este es el área que se tiene que ocupar. Y lo cierto es que eso es muy importante, las políticas focalizadas, digamos, este tipo de políticas son muy necesarias, pero el punto es que para que tengan un verdadero efecto transformador a largo plazo, es fundamental que esa perspectiva y que todo lo que fuimos viendo a lo largo de estos módulos se lleve a otros organismos, que son los que en verdad toman las decisiones fundamentales. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es el organismo rector en políticas de género, pero no es el que toma las decisiones económicas, no es el que toma las decisiones en materia de salud. Y si las políticas económicas, las políticas de salud, las políticas educativas, las políticas culturales no se piensan con perspectiva de género, difícilmente los objetivos que persigue el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad logren generar una transformación de peso, ¿no? Hay un texto que lo dimos como uno de los textos principales, que es el de Ana Laura Rodríguez Gustá, que se llama Las escaleras de Escher, la transversalización de género vista desde las capacidades del Estado, que les recomendamos un poco esta parte de esta presentación, de este módulo, tiene que ver con ese texto, en el que ella define lo que significa la transversalización, ¿no? Ella la define a través de otros autores, ¿no? Pero hay algunas definiciones que están buenas. Ella dice que la transversalización es este conjunto de esfuerzos sistemáticos para encauzar los procesos de formulación e implementación de políticas en todas las áreas del Estado, ¿no? Ella introduce este concepto de sistema para que se encaucen todos los procesos de formulación en todas las áreas del Estado. Y de alguna manera lo que implica es integrar el concepto de género a todas las nociones, ¿no? La plataforma de acción de Beijing, que bueno, vienen del módulo 2 y seguramente la estuvieron trabajando, hay un artículo de la plataforma de acción de Beijing que hace mucho hincapié en esto, ¿no? En esta necesidad de que al abordar las políticas de género se piense en la necesidad de incorporar la categoría de género y la perspectiva en todas las políticas y programas. Por esto que les decía al principio, ¿no? La verdad que no hay ninguna transformación si es que no se piensan las cuestiones más troncales con perspectiva de género. Esa es la verdadera voluntad de transformación de los estados, ¿no?
acá Rodríguez Gustá también cita a Teresa Riz, que es una científica social británica, y ella dice, ¿no?, que la importancia de esta integración sistemática en las formas de ver y de hacer es de alguna manera volver a esto de pensar las políticas públicas, en este caso con los anteojos violetas puestos, ¿no? Y de este modo empiezan a ser estas categorías de género y diversidad criterios organizadores y muy estructurantes de las políticas públicas e incluso de la institucionalidad del Estado. En definitiva, lo que la transversalización busca es transformar la estructura del Estado, ¿no? Como cambiar su ADN, actuando, no solamente pensando en las políticas públicas como herramientas para transformar las desigualdades, sino pensando en la estructura del Estado como una estructura eminentemente desigual que requiere de una profunda transformación, ¿no? Es como la diferencia entre lustrar y barrer, ¿no? Si uno lustra sobre un piso que no está barrido, difícilmente esa limpieza sea lo suficientemente efectiva. Si uno barre primero y después lustra, seguramente el resultado sea distinto. Entonces esta metáfora, un poco sesgada de género también, pensando en la limpieza de los hogares, viene a mostrar que de nada sirve un ministerio de las mujeres si es que no hay una voluntad profunda de transformación de la estructura y del ADN del Estado, ¿no?, de las características más fundantes del Estado. Y de hecho, yo pensaba en esto, y acá también lo ponía en la presentación, de nada sirve un curso como este, o la creación de un área de género al interior de la facultad, si es que no hay un verdadero cambio de estructuras, de prácticas, de disposición de quienes integran la institución de promover una transformación. ¿Y cuándo falla la transversalización? En muchos casos falla la transversalización. En primer lugar, cuando no se le asigna recursos, ¿no? Muchas veces y en muchos momentos de nuestra historia, sobre todo en nuestra historia reciente, hubo mucha retórica sobre los temas de género, hubo mucha voluntad o retórica disfrazada de voluntad política, pero en realidad cuando uno mira los presupuestos que se le asignaban a los institutos anteriores, había grandes desafíos allí. También falla cuando la cultura organizacional es una cultura organizacional tradicional, ¿no? Sobre todo cuando hay actitudes de resistencia por parte de quien tienen que tomar las decisiones, que esto es lo que suele pasar. A veces hay plataformas hasta incluso de campaña que suenan muy bien y que de alguna manera ayudan a quienes utilizan los temas de género para llegar al poder, pero después cuando hay una cultura muy tradicional o cuando hay una resistencia que es hasta incluso subjetiva, es muy difícil de lograr este objetivo, ¿no? Y después falla también cuando se hace una interpretación aditiva del género, ¿no? Yo creo que se los mencionaba en el módulo 1, cuando está esta idea hay un libro que de hecho lo tengo acá a mano, que es el de Catherine Marsal, no sé si se llega a ver porque me ven chiquito, pero en este libro de quién le hacía la cena a Adam Smith, ella habla de que incorporar la perspectiva de género no es meter mujeres a la mezcla y revolver, ¿no? Y en esa interpretación aditiva del género, es decir, bueno, es un proceso, se le agrega perspectiva de género. En realidad es todo lo contrario, la perspectiva de género entra en el inicio del proceso de formulación de las políticas públicas. Bueno, también hay fallas de descoordinación, ¿no? De falta de planificación estratégica y, por supuesto, ausencia de presupuestos. A veces se crean áreas de género en ministerios, áreas de género en universidades incluso, y cuando estas áreas no tienen presupuesto, pasa como una decisión más testimonial que otra cosa. Después, y muy relacionado con lo anterior, ¿qué pasa con el diseño de las políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? En esto de la transversalización, ¿cuándo efectivamente se está diseñando con perspectiva de género una política pública? Y las políticas públicas definen cursos de acción, ¿no? Son como definiciones que están vinculadas a un objetivo que surge de un diagnóstico, por eso es tan importante contar con información de datos, estadísticas desagregadas por sexo, y planificar. Justamente esto, ¿no? Como no considerar el género como una categoría aditiva significa pensar, planificar con perspectiva de género, y esto implica entender que las acciones del Estado y las acciones de cualquier institución tienen un impacto diferencial entre varones, mujeres y otras identidades. No existe ningún área
ninguna, es imposible que haya un área que sea neutral al género. Por eso no existen políticas públicas que no puedan pensarse de la perspectiva de género. Esto pasa mucho de ministerios o mismo áreas dentro, o mismo carreras universitarias que dicen, bueno, no, mi carrera no tiene nada que ver con esto. O sea, ¿en qué puede llegar a influir la ingeniería, el modo en que se explica una teoría matemática con las políticas de género? Bueno, efectivamente todo se puede pensar con perspectiva de género. Es un ejercicio, ¿no? Empezar a poner justamente lo que hablamos siempre, esos anteojos violetas para empezar a ver la realidad diferente. Y después hay otras políticas que son indispensables para garantizar. Todas se pueden pensar con perspectiva de género, pero hay algunas que son indispensables para garantizar la igualdad entre los géneros. Y esto nos trae a hablar de un tema que es fundamental, que es, por eso le llamamos el corazón de las desigualdades, que tiene que ver con la injusta distribución de los cuidados. No sé si escucharon alguna vez de los cuidados, si no lo hicieron, aquí les traemos una definición para entender de qué estamos hablando. Los cuidados son aquellas tareas, actividades que realizamos todos los días para atender las necesidades básicas nuestras, propias y de otras personas. Y de esta manera garantizar la subsistencia. Tienen que ver con hacer las compras, con cocinar, con lavar la ropa, con cuidar niños, niñas, niñes y personas enfermas, personas con discapacidad. Son tareas que se relacionan con la reproducción, con el bienestar y con la sostenibilidad o el sostenimiento de la vida. Esto significa que para que la vida sea posible, alguien tiene que haber cuidado. Si no, no hay ninguna manera de que haya posibilidad de desarrollo. El tema y por qué las consideramos como el núcleo central o el corazón de las desigualdades es porque están injustamente distribuidas en la sociedad. Generalmente se resuelven al interior de las familias y al interior de las familias se resuelven a través de las mujeres de las familias. Y esto hace que sea obligatorio pensar en repensar en analizar o ver de qué manera se puede generar una distribución más justa. Básicamente porque nadie se cuida solo ni sola, básicamente porque es un derecho humano ser cuidado y también es un derecho humano cuidar, y también porque es importante empezar a pensar la valoración que tienen esas tareas dentro de la economía, porque a partir de esa valoración se desprenden un montón de desigualdades que vamos a ir viendo a continuación, y cuando no se pone el foco en eso, se descuida o no se puede analizar con mayor profundidad algunos otros problemas sociales que tenemos en nuestra sociedad. De hecho, si tenemos en cuenta que la realización de las tareas de cuidado conlleva tiempo y conlleva dinero, fácilmente nos vamos a dar cuenta que fenómenos como la feminización de la pobreza, las desigualdades sociales, el desempleo, la informalidad, la brecha salarial, las desigualdades en la participación e incluso las violencias de género tienen un origen en una matriz cultural que es la injusta distribución del cuidado, que está muy asociada a los roles y estereotipos que fuimos viendo en el módulo 1 que se nos asignan socialmente. ¿Y por qué es importante pensarlo desde una perspectiva de género? ¿No? Un poco por lo que venía diciendo antes. Este estereotipo de mujer cuidadora es una construcción social que es muy funcional al desarrollo del capitalismo y que tiene muchísimo que ver con invisibilizar el aporte de las mujeres a la sociedad por considerarlo como un atributo natural de las mujeres y LGBTI que tienen que realizar porque les corresponde, ¿no? De hecho, aun cuando hay mujeres que no dedican tiempo al cuidado, sea por lo que fuere, porque no lo hacen, porque lo tercerizan, por lo que fuere, o porque es el varón quien se encarga de esas tareas, esos estereotipos se asocian directamente con la persona cuidadora. Yo siempre cuento una anécdota que es muy cercana porque le pasó a mi hermana es médica y cuando tuvo que hacer su residencia hizo una entrevista en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, no viene al caso cuál, y le preguntaron si ella tenía pensado ser madre, porque si tenía pensado ser madre iba a faltar mucho, entonces no la podían contratar para la residencia porque les parecía que no era rentable para ellos tenerla como empleada de ese hospital. Esto me imagino que a nadie le llama la atención, son cosas que se escuchan todos los días, pero bueno, básicamente son el ejemplo más claro de esta manera de ponernos en el rol de cuidadoras cuando ni siquiera
sabían si había un deseo, si había una posibilidad o cuál era la realidad. Seguramente no hubiera sido una pregunta que le hubieran hecho a un varón. Esto es un ejemplo muy claro de qué pasa cuando los cuidados no están distribuidos de manera igualitaria en la sociedad, ¿no? Las mujeres nos incorporamos al mercado laboral de manera más errática, ahí se puede ver claramente la tasa de actividad, que es la que mide la cantidad de personas que están en búsqueda de trabajo activamente o que tienen un empleo en la sociedad. Es claramente más alta para varones que para mujeres y la brecha es de casi 20 puntos porcentuales. En la tasa de empleo pasa una cosa similar. Y por supuesto en la tasa de desempleo la tendencia se revierte, pero siempre no a nuestro favor, ¿no? Hay una diferencia en la participación en el desempleo de casi, bueno, de 2,5 puntos porcentuales. Y estos datos son del tercer trimestre del 2020. Se supone que con la crisis provocada por la pandemia, estos datos incluso se deben haber puesto aún peores. Y lo que fue pasando en las últimas décadas es que las mujeres nos fuimos incorporando más al mercado laboral. Estos indicadores que veíamos acá de tasa de actividad, tener casi un 50% de tasa de actividad en las mujeres hace algunas décadas, esto era impensado. Las mujeres fuimos ingresando masivamente al mercado laboral. Pero lo que pasó fue que no tuvo su correlato en el plano de los cuidados, ¿no? No fue que hubo una mayor participación masculina en los cuidados, sino más bien todo lo contrario. Acá yo les traje algunos datos, después se pueden profundizar con algunos estudios que hay en la bibliografía complementaria, pero casi el 90% de las mujeres participan de las tareas de cuidado, mientras que solo el 57,9% de los varones, ¿no? Y hay un dato que es revelador, que es que las mujeres dedican en promedio casi 6 horas y media por día a las tareas de cuidado, cuando los varones dedican la mitad. Después hay muchísimos otros datos que desagregados por edad y por nivel de estudio y por hijos e hijas e hijes se ve más claro, pero estos datos son reveladores, ¿no? Y esto tiene una repercusión, como veíamos, en el mercado laboral remunerado y también va generando otros indicadores de desigualdad que son, yo traje algunos como para poder ver las consecuencias que tiene esta sobrecarga que implica ocuparse de los cuidados, que tiene que ver con la segregación vertical o el techo de cristal, que hace referencia a los mayores obstáculos que tenemos las mujeres para acceder a puestos de conducción o puestos altos. Lo cierto es que hay un fenómeno que se llama laberintos de cristal, que se vincula con este hecho de que las mujeres interrumpimos muchas veces nuestras trayectorias laborales por el cuidado, por las tareas reproductivas en muchos casos, y eso hace que la desventaja sea aún mayor, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, en el Poder Judicial, donde las carreras son ascendentes para los varones. Hay muchos estudios que muestran cómo los varones van ascendiendo en toda la carrera judicial, ¿no? Yo no me sé todos los nombres específicos, pero desde ordenanza, no sé qué, secretario, hasta juez, y las mujeres muchas veces en esa carrera no tienen la continuidad que tienen los varones, ¿no? Y después hay otro fenómeno que se llama segregación horizontal o paredes de cristal, que es esta asignación arbitraria de roles que impone la división sexual del trabajo de la que hablábamos en el módulo 1, porque los varones se terminan concentrando en actividades que representan ocupaciones masculinizadas y que tienen mayor nivel de ingreso, en definitiva, ¿no? Los puestos más bajos y los puestos que están feminizados son puestos que están peor pagos. Entonces esto genera la famosa brecha salarial de género o una diferencia en los ingresos o la mayor representación de las mujeres en los quintiles de menores ingresos. Y por supuesto esto reproduce pobreza, reproduce vulnerabilidades y por ejemplo la brecha salarial del tercer trimestre del 2019 es de un 29%, ¿no? El 9 de abril justo es el día del pago igualitario y lo que permite ver el día de pago igualitario es que las mujeres para poder cobrar lo mismo, para poder tener los mismos ingresos que los varones, necesitaron trabajar casi 4 meses más, 4 meses más que los varones para poder cobrar lo mismo, ¿no? Entonces se empiezan a hacer estas acciones de visibilización para mostrar que todas estas sobrecargas y esta desventaja que provoca ser las cuidadoras por naturaleza
nos provocan profundas desigualdades que después repercuten en el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a trabajar. Y el derecho a trabajar está totalmente vinculado con otros derechos de la seguridad social, y con la participación, y con un montón de otras cuestiones que se van sumando a esta cadena de desigualdades, que es necesario, por supuesto, pensarlas como el corazón justamente de las desigualdades. Por eso el Estado argentino se compromete a un montón de cuestiones que tienen que ver con la protección y con la garantía del derecho humano a cuidar, que seguramente las vieron en el módulo 2, pero en esta presentación las tienen también como para poder revisarlas de manera más específica. Y también, bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación también refiere a los derechos de cuidado, es un avance muy, muy grande. Antes se hablaba de patria potestad y se empezó a hablar de responsabilidad parental, y hay digamos, es un avance muy trascendental porque habla de un derecho compartido de los padres y madres, de los pamadres para cuidar a sus hijos. Y hay algo que es importante acerca de los cuidados, que es empezar a pensar quiénes somos los responsables de la provisión de cuidados y de la transformación de lo que significa este sistema injusto, ¿no? Y es importante detectar, en principio, 4 actores fundamentales. El Estado, por supuesto, por su rol de garante de los derechos de las personas. El mercado, por su rol de empleador y por su rol central en la sociedad, las empresas y el mercado en general. La comunidad en su conjunto, organizaciones sociales, personas, y las familias, ¿no? A esto se le llama organización del cuidado, y a estos 4 actores, actrices del sistema de la organización social del cuidado se llama el diamante de cuidados. Y esta concepción es interesante para ver que, en primer lugar, desfamiliarizar los cuidados, ¿no? Cortar con la creencia de que los cuidados son asuntos privados de las familias que tienen que resolver, y empezar a poner el foco en otros actores fundamentales, entre ellos el Estado, fundamentalmente el Estado como garante de los derechos, pero también todas las personas en la sociedad tenemos que ver con la modificación de estas dinámicas y con la transformación de estas dinámicas. Y los cuidados son una necesidad, porque básicamente, como decíamos, todas las personas en nuestra vida requerimos cuidados: alimentarse, vestirse, atender la salud, todo esto. No hay ninguna manera de sobrevivir si esto no existe, no hay producción si no hubo reproducción antes. Y lo importante también es que, además de una necesidad, los cuidados son un trabajo. Que esto es algo que los movimientos feministas, que, yendo en contra de todas las teorías económicas ortodoxas, vienen clamando hace mucho tiempo para dar cuenta de que, se hagan de manera remunerada o no, se hagan con amor o sin amor, siempre la producción de cuidados, de tareas domésticas, reproductivas y de cuidado es un trabajo. Básicamente porque llevarlas adelante implica energía, implica tiempo e implica recursos. Y el tema es que, justamente, en el afán de considerar que estos temas son temas privados de las familias y de las personas, se fue invisibilizando y se fue excluyendo de los cálculos económicos, ¿no? Por considerar que esto no aportaba ningún tipo de valor. Y ahora vamos a ver cuánto valor aporta a la economía. Y esto hace que esta subvaloración, que es la misma subvaloración que se hace de los roles que ocupamos las mujeres, justamente, haga que la remuneración no exista en la mayoría de los casos, justamente porque las mujeres que se dedican a cuidar al interior de los hogares no reciben compensación por esto. Abro un paréntesis para contarles que hay fallos judiciales que, cuando parejas se separan con hijes, le otorgan a las mujeres una suerte de reparación en función de los cuidados, y estos son fallos que realmente marcan una avanzada inmensa, porque implica un reconocimiento de lo que se hizo en esa casa para que ese varón pudiera salir a trabajar, mientras esa mujer cuidaba y criaba a las niñas. Fue un trabajo. Y el tema es que, cuando son remunerados, esos trabajos tampoco, no es lo suficientemente reconocido como debería ser, suele ser remunerado de manera
deficiente, suele ser informal y suele no tener protección social, ¿no? Justamente también estoy con las efemérides, pero ahora el 3 de abril es el Día de las Trabajadoras de Casas Particulares y justamente lo que viene a visibilizar ese día es la formalización de un derecho de mujeres trabajadoras y sacarle el sesgo emocional a las tareas para empezar a pensarlas como trabajadoras de casas particulares. Ya no es la empleada, la chica que me ayuda, trabajadoras de casas particulares. En un ámbito como UMED, hablar de esto es prácticamente una obviedad, pero sí es una conquista de los últimos años que es imposible dejar de ver y que tiene muchísimo que ver con el reconocimiento del cuidado como un trabajo. Y justamente lo que venimos diciendo es que los cuidados son un derecho humano, porque todas las personas tenemos derecho a recibir cuidados de calidad que garanticen nuestro desarrollo, pero también tenemos derecho a cuidar en igualdad de condiciones, ¿no? Yo les hablaba del aporte social de los cuidados a la economía. Y el año pasado la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía hizo el cálculo que se venía haciendo en otros países, Argentina todavía no tenía su cálculo, de cuánto implica el trabajo de cuidados en el PBI. Y esto es casi un 16%. El estudio está para profundizar en la lectura y ver cómo se construye el indicador, pero para que se den una idea, este valor se ubica por encima del valor que hace la industria y el comercio al país. O sea, la industria se ubica en un 13%, el comercio también, y los cuidados implican el 16% del aporte del PBI a la economía. Por lo que es bien claro que la invisibilización del aporte que hacen los cuidados a la economía es una decisión. Y justamente la decisión que hay que tomar es que sea todo lo contrario y que se empiecen a visibilizar estos aportes, ¿no? Justamente me adelanté, la pregunta es qué hacer, y como fuimos viendo, todas las personas participamos de la organización de los cuidados. Y esto significa que, a pesar del rol o sin perjuicio del rol que tiene el Estado, todas las personas podemos hacer algo. En el ámbito familiar, promover una distribución más igualitaria de las tareas, fomentar la corresponsabilidad entre todos los integrantes de la familia. En el ámbito de las instituciones, también repensar las reglas, ¿no? La pandemia también puso un elefante arriba de la mesa, que fue que los cuidados estaban ahí, había que resolverlos, y muchas personas que no tenían el ojo puesto en esa dimensión se dieron cuenta de que los cuidados eran una parte fundamental de las vidas y de la cotidiana de todas las personas. Y repensar las reglas implica diseñar o pensar estrategias institucionales, políticas institucionales que favorezcan la conciliación, que promuevan la desfamiliarización, ¿no? Esto que hablábamos de que las decisiones de cuidado son de cada familia. Bueno, empezar a pensar que esas decisiones no son de las familias, que los sistemas y que las reglas que se ponen en juego en las instituciones son fundamentales para que esos arreglos se hagan de manera más igualitaria, ¿no? Si las licencias, por ejemplo, tienen sesgos feminizados, es muy probable que las familias hagan arreglos que hagan que sean las mujeres las que se queden y que los varones salgan a trabajar, ¿no? Estas licencias no solamente son las licencias por maternidad, por paternidad, me imagino que muchas personas de quienes están cursando este curso se sentirán identificadas con las licencias, por ejemplo, lo necesarias que serían las licencias por adaptación. Muchas personas se terminan tomando vacaciones para poder hacer la adaptación de las niñas en las escuelas. Bueno, ni hablar en esta instancia en la que estamos, en la que hay 2 horas, 1 hora, que esto, que el otro, que uno va a un horario, la otra va a otro, bueno, todos esos arreglos, es importante pensarlos de manera sistémica, ¿no? Que el mercado laboral no esté tan alejado del mercado educativo, que haya una conexión, que se puedan pensar políticas que tengan en cuenta que los cuidados tienen este peso tan importante, ¿no? Y por supuesto, otra cosa importante es la provisión de servicios, espacios de cuidado, lactarios y otros servicios que hagan que las personas puedan cuidar de una manera más apoyada por las instituciones, por el Estado y por cualquier otra institución. La participación también es un indicador clave de igualdad. Veníamos hablando de los cuidados, la participación tiene todo que ver con los cuidados, y como veníamos viendo, mujeres y LGBTI+ enfrentan importantísimas dificultades para ejercer sus derechos fundamentales, justamente porque acarreamos esta desventaja de origen, ¿no? Y esto se ve con muchísima claridad en la participación
social, en la participación política y en otros ámbitos que ahora vamos a ver. Veamos algunos ejemplos. En los ámbitos de representación política, ¿no? Los ámbitos de representación política, partidos políticos, organizaciones civiles de cualquier índole, están muy caracterizados por ser fuertemente masculinizados. Creo que a nadie sorprende esto, ¿no? La figura hegemónica del que participa, del que conduce, del que representa, del que lidera es un varón blanco, es un varón propietario, letrado y es heterosexual. ¿Esto está empezando a cambiar? Sí, pero que esta es la máxima, también. Y esa hegemonía de ese varón también tiene el efecto de legitimar, desacreditar la participación pública y política de las mujeres y LGBTI. ¿Se acuerdan que en el módulo 1 hablábamos del sexismo y del androcentrismo, ¿no? Yo les contaba de este libro de Los hombres me explican cosas, y hay un poco de eso también en la participación política. El varón es el dueño de la verdad, las mujeres y LGBTI participamos, pero participamos a medias, ¿no? Y sobre todo porque en muchos casos, y por los sesgos de cuidados, y por las tareas que tenemos por fuera de la militancia y por fuera de los ámbitos de representación, no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, ¿no? En Argentina hubo grandes avances en relación con esto, la ley de cupo sindical, la ley de cupo femenino, también la ley de paridad, que fueron leyes que fueron marcando un poco el rumbo y el hacia dónde. Lo cierto es que esas leyes, en algunos casos esas leyes se cumplen y en muchos otros queda un camino importante para la efectiva implementación de esas leyes, ¿no? De hecho, en el Poder Legislativo traje algunos ejemplos nada más como para que los pudiéramos ver de manera rápida. En el Poder Legislativo no hay paridad de género aún, de hecho se espera que esto se alcance en las elecciones del 2021 si la ley se cumple en su totalidad. En el Poder Ejecutivo, justo el año pasado hubo un informe sobre brechas de género en cargos directivos y dio que para marzo de 2020 las mujeres representaban el 31.6% de los cargos de autoridades superiores. Es un número muy alejado de la paridad, pero muy distinto al que se vio en el periodo 2009-2019, que apenas superaba el 21%. Y en el Poder Judicial lo que pasa es que las mujeres son mayoría, pero están sobrerepresentadas en personal administrativo y en funcionariado de menor nivel, pero en los cargos de magistradas, defensoras, fiscalas, y entre las máximas autoridades judiciales representan siempre la minoría. ¿Hay avances? Sin dudas que hay avances. De hecho, lo veíamos en el Poder Ejecutivo, cada vez son más las mujeres que están en cargos de jerarquía, pero siempre por debajo del 50%. Evidentemente, todavía los sesgos de género, bueno, en los sindicatos es algo que se ve con total claridad, todavía los sesgos de género no permiten dar cuenta de una profunda transformación, que da cuenta de que esto no solamente es normativo, sino que también es eminentemente cultural, ¿no? ¿Y qué pasa en los ámbitos educativos? En los ámbitos educativos, las trayectorias entre varones y mujeres tienden a la paridad. En el nivel secundario, las mujeres de hecho se gradúan más que los varones. El tema es que en el universitario también, o sea, no hay una gran diferencia, las mujeres no están rezagadas en eso. El tema es que en el caso de las mujeres, primero que la deserción está asociada a criterios diferentes que los varones. Los varones dejan por algunos motivos, las mujeres dejan por maternidad temprana y dejan por cuestiones de cuidado. Por eso a veces este concepto de les nini es un concepto tan macabro y tan cínico, ¿no? Porque en definitiva no existen personas que ni trabajan ni estudian, porque muchas de esas están haciendo trabajo no remunerado. Otra de las cosas que pasan en el ámbito universitario es el efecto, lo que se denomina como efecto Matilda, ¿no? Que es no sé si lo habían escuchado hablar, pero es la valoración insuficiente que se hace de las mujeres y LGBTI en el campo científico. De hecho, en muchos casos, mujeres que ni siquiera firman sus aportes, ¿no? Está muy vinculado con un efecto que se llama Mateo, que lo que buscaba era poner de manifiesto cómo los varones que tienen más trayectoria pueden decir exactamente lo mismo que un varón que tiene menos trayectoria y va a ser tomado como una verdad revelada lo que diga el que más, ¿no? En el caso de las mujeres pasa lo mismo, pero el sesgo es por género, no por experiencia. Y también pasa algo que tiene mucho que ver con la segregación horizontal, que es que las mujeres, si bien representan el 60% del total de matriculadas, las brechas se presentan en el tipo de disciplinas que eligen estudiar. Generalmente están sobrerepresentadas en carreras asociadas a los estereotipos de género que feminizan, que tienen que ver con este rol de cuidadoras,
ciencias sociales, humanas, de la salud, y en ciencias aplicadas, y especialmente en ingeniería, las mujeres son muchísimo menos o están muchísimo menos representadas. Hay un párrafo aparte que merece hablar de la situación de personas travestis y trans, no solamente por las tremendas barreras que tienen para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal en todos sus niveles. Los datos oficiales no son tantos como para poder dar cuenta de una tendencia o de un dato demasiado confiable, pero las aproximaciones que se fueron haciendo en los últimos años, todas coinciden en que solo un porcentaje muy bajo de las personas travestis y trans han podido terminar su nivel secundario o polimodal, ni hablar del acceso a la universidad, y lo mismo pasa con los empleos, ¿no? Las estadísticas que hay dan cuenta de que personas travestis y trans se emplean generalmente en sectores informales, mal remunerados, y muchas terminan volcándose a la prostitución. Bueno, políticas para la igualdad. ¿Qué se hace con todo este diagnóstico tremendo que venimos planteando, ¿no? Argentina tiene un recorrido muy interesante. Imagino que aquí han escuchado hablar de la ESI, del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que es un programa pionero en el país, es del año 2006, y tiene que ver no solamente con incorporar la educación sexual dentro de la currícula como educación meramente sexual y vinculada con la salud sexual, sino también con pensar a la educación sexual de una manera integral, ¿no? Que tenga que ver con transformar patrones para que haya verdadera igualdad y verdadera igualdad de oportunidades para varones y mujeres. La aplicación de la ESI es profundamente trascendental y fundamental en nuestro país, tiene algunos problemas de implementación en muchas provincias del país, pero fue verdaderamente el cambio fundante en materia de género en el sistema educativo. Bueno, también el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, después ustedes podrán mirar estas políticas. Yo traje algunos ejemplos nada más para que vieran de qué van las políticas de igualdad que implementa el Estado argentino, y traje algunas que son estas que vienen a continuación, que son políticas que está implementando el recientemente creado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que una es la red de promotores territoriales a lo largo y ancho de todo el país, que se llama, es un registro nacional que se llama Tejiendo Matria, que tiene el objetivo de coordinar las acciones de todas las personas que actualmente trabajan en los territorios para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencias y trabajan con proyectos para promover la igualdad de oportunidades. El programa Igualar, que tiene el objetivo de garantizar la igualdad de género en el trabajo, en el empleo y la producción. Todos estos programas están en la página del Ministerio para mirar cuáles son sus objetivos y cuáles son sus principales acciones. Hay una política que es verdaderamente un hito histórico, que es bastante reciente, que es el cupo laboral travesti trans en el sector público nacional. Es una demanda que es desde hace muchísimo tiempo y que se está esperando que esto pueda hacer digamos, en todo el mercado laboral, pero el Estado Nacional lo implementó en el sector público nacional, que implica garantizar un mínimo de un 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero. Y después el Estado, por primera vez, está poniendo la temática de los cuidados en el centro de la escena. Hay una Dirección Nacional de Políticas de Cuidado actualmente que está liderando esta mesa interministerial de políticas de cuidado que tiene el objetivo justamente de articular acciones. Hoy hablábamos de estas políticas transversales, ¿no? De la importancia de la coordinación de las acciones. Hoy hay una mesa que tiene 13 organismos nacionales, los principales ministerios y agencias del Estado que están trabajando para pensar e implementar políticas públicas que tengan que ver con los cuidados. Y también está trabajando la comisión redactora del proyecto de ley de cuidados, justamente con la intención de crear un sistema nacional de cuidados que permita ver la integralidad de este proceso y pensar en políticas en todos los ámbitos y en todos los organismos. Y por último, y se está elaborando en estos días, y ya para el mes de abril seguramente va a estar publicado, el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, que es como la piedra fundamental de las políticas de transversalización de la perspectiva de género.
un plan que involucre a todos los estados y que esté pensado de manera sistematizada para que las responsabilidades de todos los organismos en alcanzar la igualdad entre los géneros estén debidamente coordinadas y articuladas entre todos los ministerios. Estamos hablando solo de políticas al nivel nacional, después claramente cada provincia tiene sus iniciativas y muchas de las políticas del nivel nacional tienen impacto y alcance federal en todas las provincias del país, ¿no? Por último, traigo nuevamente la ley Micaela, que ustedes ya la vieron seguramente en el módulo de marco normativo, pero me parecía interesante cerrar esta mini presentación, este recorrido por el módulo, porque también uno de los objetivos que tiene este módulo es brindar una suerte de marco de sentido a este espacio de construcción que es este curso de Ley Micaela, ¿no? Si bien los lineamientos generales de la Ley Micaela son bien claritos, ¿no? Esta ley fue creada para combatir toda forma de violencia. Me parece que todo lo que vimos hasta acá y volver sobre el tema de las desigualdades y sobre los núcleos de desigualdad más profundos y sobre la necesidad de repensar algunas prácticas, nos permite ver como el sentido más profundo que tiene la ley para sentirla más cercana, ¿no? Para sentir por qué yo me tendría que estar ocupando de pensar en la prevención de las violencias. Y en definitiva, esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Muchas veces consideramos que las violencias por motivos de género son temas de otros, de otros, algo que no nos interpela para nada la propia subjetividad, porque es un tema ajeno, porque es algo que no me pasa a mí, que no le pasa a nadie a mi alrededor. En otros casos sí, lo identifico, pero no me veo a mí parte de ese tema. Y cuando logramos ver la intrínseca relación que hay entre las desigualdades y las violencias, develamos esta realidad de que estamos convocadas, convocades y convocados a trabajar en cada espacio y desde cada uno de los roles que ocupamos para transformarlo absolutamente todo, ¿no? Yo siempre digo que las desigualdades son fábricas de violencia, las únicas fábricas que deberían cerrar, ¿no? Y sobre todas las cosas son su condición de posibilidad. Nuestro trabajo no se reconoce, por eso somos objetos, nuestras trayectorias de vida no importan, cobramos menos, no accedemos a los mismos puestos, no tenemos las mismas posibilidades, y todo eso es una valoración social menor. Y justamente porque valemos menos en todos los ámbitos de la vida, que nos maten y que nuestras vidas no valgan es algo que socialmente todavía está aceptado, ¿no? Por eso me parecía importante traer la ley Micaela también como una política de igualdad. Es una política contra las violencias, sí, pero es una política profundamente orientada a garantizar la igualdad. Básicamente porque si no hay igualdad, de ninguna manera vamos a dejar de tener casos de violencia de género y mucho menos ni femicidios, ni travesticidios, ni transfemicidios. Bueno, espero que este recorrido no les haya aburrido. Hay buena lectura para poder complementar esto